Hermanos, muy buenas noches otra vez y bienvenidos a este estudio y tiempo también de oración que habitualmente tenemos todos los jueves aquí en nuestra iglesia La Roca. Bienvenidos desde ya. Vamos a abrir nuestras Biblias para estudiar lo que sería la tercera carta dirigida en este momento a la ciudad de Pérgamo, donde habían cristianos ahí. La iglesia también tiene algunos detalles que evidentemente nos van a enseñar en esta noche. Abramos nuestras Biblias entonces en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Mientras yo de lectura, por favor, si puedes marcar algunas expresiones que yo te voy a indicar a través de este tiempo. Apocalipsis 2:12 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Marca esta expresión: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y, observa el texto, ¿dónde moras? ¿Dónde está? Marca, por favor, el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Donde mora Satanás. Por favor, marque esa expresión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra expresión para no olvidar o que se nos pase por alto: que tienes ahí. Marque esa expresión si puedes: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo y a los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. También tienes, marca esa expresión, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos, miren lo que se vuelve a repetir, con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la iglesia de Pérgamo, o ubicada, situada en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo significa fortificado, habla de algo fuerte. Y claro, porque ahí justamente se originó o se hizo, se fabricó, se inventó el famoso pergamino. Por eso de ahí viene el término Pérgamo. Vamos a ver un poquito de estos detalles. Déjame compartirte la pantalla y ojalá que estos detalles puedan un poquito hacernos comprender mejor la situación de la iglesia y de los creyentes ahí en particular. Así que la iglesia de Pérgamo, ahí como la ves, estos son algunos vestigios arqueológicos, quedaba situado al norte de las demás ciudades, como a unos 1000 kilómetros al norte de la misma ciudad de Esmirna, la ciudad que la semana pasada nos quedamos, ¿no? Pero ahí puedes ver que es la tercera ciudad en la que fue escrita justamente esta carta de Apocalipsis. Ahí habían cristianos. Y la próxima semana, si Cristo no viene antes, vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, luego Sardis, Filadelfia, para estar concluyendo este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis con la iglesia de la Odisea. Otra cosa que es importante, el destino de la carta. ¿Cómo eran las personas? ¿Cómo vivían en ese tiempo las personas de Pérgamo? Bueno, Pérgamo significa elevación y matrimonio. Y en efecto, hermanos, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia y el mundo y el paganismo. Ahí hay una asociación entre el Estado y la iglesia. Otra cosa que es importante notar, que esta residencia estaba ubicada al norte de las demás ciudades, como te explicaba hace un momento. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, Pérgamo era la capital del gobierno de Asia. Y era una ciudad diferente, ya que era la más grande de Asia, además de su famosa biblioteca. Sir William Ramsay, quien visitó todas las ciudades, él dijo lo siguiente cuando llegó a Pérgamo: tenía aspecto de ser una ciudad real, es decir, de gran realeza, centro de autoridades y gobierno, una colina rocosa, y desde allí la ciudad dominaba toda la planicie. Y era un centro cultural famoso por su biblioteca. Y claro, cuando uno ve la historia y las descripciones geográficas de este lugar, nos enseñan que los hechos demuestran que Pérgamo se había convertido en una rica y poderosa potencia, conservando grandes colecciones de arte, siendo cuna de buenos bibliógrafos y del arte de la jardinería, entre otros atributos. Otra cosa que es necesario destacar
es que, como te decía al principio aquí, fue inventado el pergamino. Su biblioteca llegó a ser la más importante del mundo después de Alejandría, pues tenía como 200.000 volúmenes en pergaminos. ¿Qué era el pergamino? Bueno, el papiro, el papel donde radica básicamente su origen en Egipto, en aquellos días justamente los egipcios rehusaron venderle su papiro a la ciudad de Pérgamo. Así que ellos decidieron producir su propio material o papel donde escribir. Y es así que produjeron el famoso pergamino, donde ellos usaron pieles de ovejas y de cabras, tratándolas con diferentes sustancias especiales. Y aunque no lo crean, estos pergaminos hasta el día de hoy se usan en ciertas universidades, básicamente para los días de graduación. Su biblioteca más o menos tiene este aspecto, o tenía este aspecto. Esto es algo actual, pero algo que se ha conservado desde la antigüedad. Dentro de esta biblioteca famosa, se encontraron entre las paredes y los lugares situados los justamente pergaminos como 200.000. El pergamino era por lo cual se deriva el nombre, ¿no? Pérgamo, de ahí viene justamente. Así que era una ciudad muy culta, esto es algo que no se nos puede pasar de vista, era muy culta. ¿Cómo es la descripción del Señor según Apocalipsis, a donde va dirigida la carta a los creyentes que vivían en este entorno tan culto? Miren Apocalipsis 2:12. Por favor, demos lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Vieron, hermanos, cómo se presenta el Salvador acá? El Señor, la cabeza de la iglesia. Versículo 16, puedes volver a dar lectura. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta expresión es una expresión de juicio, hermanos. La espada que según el libro de Hebreos nos dice que la Biblia, la espada de Dios, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta que puede dividir, separar, partir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay algunas expresiones que nosotros ya hemos estudiado antes. Apocalipsis 1:16. Dice el texto, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otro pasaje, vamos a poner 2 versículos acá, del mismo Apocalipsis 19. El versículo 15 dice que de su boca sale, ¿qué cosa sale, hermanos? Una espada aguda para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, es una herramienta de juicio. Versículo 21 que tienes ahí en tu pantalla dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que del que montaba el caballo. Esto es Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si tú ves el contexto, incluso el anticristo, la bestia y el falso profeta, son puestos incluso en el lago de fuego a través de la espada que sale de la boca del Señor Jesús. Es una herramienta de juicio. Y esto es algo significativo para nosotros hoy, porque Jesús se presenta a esta iglesia de esta manera, hermanos. Se presenta de una manera que en lo personal sería alarmante, incluso de tremenda advertencia, si nosotros hubiéramos sido creyentes en aquel día y nosotros viviríamos en Pérgamo y tenemos que leer esta carta. Evidentemente esto sería alarmante para nosotros, saber que Jesucristo se presenta como el que va a tener un juicio. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Así que vemos su descripción, pero vamos a ver un poquito qué estaba pasando en la iglesia. Versículo 13, por favor. Miren el texto. Yo conozco tus obras. Miren el texto, lo vuelvo a repetir. Yo conozco tus obras. El Señor, hemos aprendido en estudios anteriores, ve más allá de una fachada exterior. Ve más allá de un maquillaje externo, hermano. Él conoce a cada creyente en particular. Él sabe de nuestra condición. Y Él conocía a esta iglesia en particular. ¿Qué sabía Jesús de ellos? El texto dice ahí, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás.
Así que Jesucristo conocía las circunstancias de los creyentes. La expresión yo conozco, otra vez, lo vuelvo a recalcar, habla de un interés personal. No es solo saber, sino alguien que se interesa por la iglesia. Y este es Jesús. Jesucristo sabía las circunstancias de los creyentes en aquel día, el ambiente en que ellos vivían. ¿Dónde vivían? Donde está el trono de Satanás. ¿Cómo termina el versículo 13? Donde mora Satanás. Así que él sabía la influencia hostil de la cultura. Él sabía y conocía las personas que rodeaban a los creyentes aquí en esta iglesia en Pérgamo, donde mora Satanás. Y esto nos enseña, hermanos, que el Señor comprende cuando uno trata de vivir para el Señor rodeado de una influencia satánica. Desde Pérgamo la idolatría y la inmoralidad y el paganismo se propagaban para toda Asia Menor. Porque ahí en Pérgamo había lo que es conocido por el famoso altar de Zeus, el dios griego, ¿no? El aparente dios creador, el originador de todo. Y ahí estaba este altar imponente donde por historia sabemos que hasta se hacían perversos sacrificios, que luego los alemanes lo llevarían justamente para su país. La ciudad tenía también otra clase de adoración, pero para ellos como cristianos era difícil serlo y tener convicciones, pero esta iglesia había tenido convicciones a pesar de este ambiente. Recuerden que era una ciudad culta. Y esto nos enseña, hermanos, que a veces las culturas pueden generar una hostil influencia, presión sobre cada cristiano en particular. Jóvenes que me escuchan, esto puede significar una buena comparación entre ustedes y los creyentes de aquel tiempo, porque así como ustedes van a un lugar cultural donde se les educa, se les prepara para el futuro, básicamente las universidades, y tú puedes ver que dentro de estos centros culturales la mayoría son antidios, tal vez profesores, amigos, docentes, donde diariamente te atacan. Y claro, lo hacen a manera educativa, pero van atacando tu fe. Van mermando y tratando de soslayar tu confianza en la palabra de Dios, poniendo dudas, cuestionando la verdad y la persona de Dios. Bueno, algo muy similar vivían los creyentes en aquellos días. Y sin embargo, hermanos, aquí, en esta ciudad, también tenían otra clase de adoración, y que era mucho más fuerte y de mayor presión. Déjame mostrarte un poquito la convicción de los creyentes, y qué había pasado ahí. Versículo 13 dice, la segunda parte, donde después dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre. Importante esto. Y no has negado mi fe, ni aún, y ahí te dice qué clase de convicción salió a pesar de la presión, ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que era una ciudad que daba persecución a los cristianos, les daba muerte, y la pregunta que surge es, ¿por qué? Bueno, ahí el Dios de esta ciudad era el famoso dios Asclepios. Incluso se le llamó Asclepios Soter o Esculapio, también algunos lo conocen. Era el dios de la sanidad de Pérgamo. Entonces las personas extranjeras venían a Pérgamo para buscar sanidad y salvación, llegando a tomar el lugar del Salvador Jesucristo. Es llamativo ver esto y es notorio para nosotros, porque es justamente esa la razón por qué los cristianos rehusaron adorar y se les dio muerte. Uno de ellos llamado Antipas. Hasta el día de hoy, hermanos, este Dios es venerado. Incluso su imagen misma es usada. Por lo que ellos tenían en aquellos días lo más parecido a los hospitales. ¿Qué ves en su mano derecha esta imagen de este Dios? O de esta escultura. Vas a ver, si ves bien ahí, hay una vara con una serpiente enroscada. Lo que hoy sería este símbolo. ¿El símbolo de qué? De la medicina. Ahí está. Hasta el día de hoy usado en los hospitales. Y claro, la gente iba justamente a Pérgamo, como te mencioné, para buscar sanidad y salvación. Se le veneraba, se le adoraba a este Dios. Rehusar esto también era considerado ser un traidor. Y por cierto, según Asclepios, todos sus enemigos a todos sus enemigos se le debía dar muerte. ¿Quién eran los enemigos, los que no adoraban esta imagen?
y no veneraban sino al verdadero Dios, los cristianos. Fue en esa situación donde aquí, según el versículo 13, llegaron a darle muerte a Antipas. La palabra Antipas, que el mismo Señor lo llama mi testigo fiel. Qué tremenda expresión de Jesús para hablar de su siervo. Antipas, mi testigo fiel. La palabra Antipas es una palabra que tiene que ver con anti, contra, paz, todo. Es decir, si podríamos usar bien este término, sería alguien que está contra todo. Es decir, murió fielmente al Señor contra toda la influencia del mundo ahí en Pérgamo. Pero Jesús se refiere a él como testigo. La palabra testigo es mártir, el testigo fiel. Y hermanos, es importante notar esta descripción que Jesús da, especialmente de este hombre llamado Antipas. ¿Por qué, hermanos? Porque la manera más práctica de parecernos al Señor Jesús justamente es ser fiel en nuestra devoción al Dios de los cielos. Es ser fiel en nuestra devoción al Dios de los cielos. Lo vuelvo a repetir. Jesucristo se presenta como el testigo fiel, muy similar a Antipas, su testigo fiel. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5. Miren cómo se presenta Jesús. Y de Jesucristo, el testigo fiel, ahí está, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se presenta Jesús? Como el testigo fiel. Apocalipsis 3:14. Observen lo que dice el texto. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué manera de parecernos a Jesús cuando somos fieles? Y esto nos anima a que el Señor observa nuestra devoción, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, aún en tiempos de presión. Aún en tiempos cuando nos pueda costar la vida, hermanos. Aún en tiempos cuando el mundo nos aprieta mucho más y trae a tal punto una congoja en el alma por la cultura, por las costumbres, por las creencias que el mundo quiere imponernos a nosotros como iglesia. Y la mejor manera de responder y de parecernos al Señor es ser fiel. Como vimos la semana pasada, ser fiel hasta la muerte. Bueno, esta iglesia tenía estos rasgos. Este hombre llamado Antipas tenía en medio de esta persecución que vino desde fuera, esa presión desde fuera, un aspecto muy especial. Se parecía a Cristo, que era testigo fiel. Y yo quiero animarte, hermano, a ser un testigo fiel. A no doblegar tus principios, ni las convicciones que brotan de la misma palabra de Dios, a que las raíces nuestras, basados en el fundamento de Cristo, y que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo, dice Corintios, se mantenga firme a pesar que los tiempos cambien, la cultura sea más agresiva, las presiones puedan aumentar, que nosotros podamos brillar mucho más en principios y en convicciones, que seamos personas que caminan en la verdad, como testigos fieles. Según 3 de Juan, se nos dice que este es el mayor gozo, que Dios mismo escuche de nosotros, como Juan le dijo a Gallo, que sus hijos, nosotros, andamos en la verdad, permanecemos en la verdad. La verdad misma da testimonio de nosotros por ser personas fieles. Sin embargo, también tenemos que ir al siguiente punto, que es el diagnóstico del Señor. Porque el versículo 14, a pesar de la presión externa que ellos sufrieron, que no pudieron doblegar a la iglesia, Satanás tenía una estrategia especial para estos creyentes. Tenía una estrategia especial para esta iglesia en particular. Y por cierto, Satanás tiene una estrategia muy especial para cada creyente y cada iglesia, hermano. Él no se cansa, él es llamado como león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar. Jesucristo dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. En primer lugar, ¿qué tienes ahí? ¿Qué cosa tenía dentro de la iglesia? Dice el texto ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Y ahí te dice rápidamente qué pasó con esa doctrina. ¿En qué consistía esta enseñanza? Que enseñaba Balac, el rey de Moab, que se encuentra en el libro de Números este relato. Dice, a poner tropiezo a los hijos de Israel
Y ahí no queda todo, sino dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos y después a cometer fornicación, inmoralidad. Segunda cosa, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco, lo que hemos visto en la iglesia de Éfeso, el libertinaje, la vida indulgente en medio de la iglesia. Mira, quiero ser bien claro, Satanás no pudo con la iglesia con agentes externos como la presión y la cultura, pero lo que no va a poder por fuera, lo va a tratar de hacer por dentro. ¿Cómo lo hizo? Dos cosas que se repiten en el versículo 14 y 15. Doctrinas. Esto me habla de enseñanzas que hoy introduce dentro de la iglesia para traer un caos. Estamos justamente viendo cada domingo la apostasía. Esa es la manera que Satanás tiene hoy de inducir a la iglesia al abandono de la fe. Bueno, ¿qué doctrina en especial había acá? Tienes ahí, es decir, estaban dentro, hermano, no estaban fuera, estaban dentro de la iglesia. La expresión te habla rápidamente que estos creyentes estaban consintiendo, tenían dentro a la doctrina, dice el versículo 14, de Balaam, doctrina de Balaam. Ahora, yo quiero aclarar bien esto, porque cuando se habla de Balaam en el Nuevo Testamento, se mencionan tres aspectos de él. Tres en realidad. Y los tres tienen que ver con la apostasía, con abandonar la fe, con características de este personaje situado en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, para traer a nosotros un ejemplo en el Nuevo de personas que dejan la fe. El primero está llamado el camino de Balaam. Esto nosotros lo encontramos en 2 de Pedro. Cuando Pedro cita este ejemplo y lo llama de la siguiente manera, 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto. Así son las personas apóstatas. Se han extraviado siguiendo, ¿qué dice el texto ahí? El camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿En qué consistía el camino de Balaam, hermanos? El camino de Balaam, que tú ves ahí en tu pantalla, que la Biblia lo menciona en el libro de Pedro, habla de tratar de hacer la obra de Dios maldiciendo. Yo te cuento rápido la historia. Vino el rey de Moab, Balac, le pagó dinero. Balaam era un hombre que se vendía por dinero. Este es el camino de Balaam, pensar que Dios iba a traer maldición sobre la nación de Israel, básicamente, en el libro de Números. Otra cosa que la Biblia menciona en cuanto a él es el famoso error de Balaam. Y esto lo encontramos también en una carta contra la apostasía, la carta de Judas, en el versículo 11. Y miren el texto cómo empieza. Ay de ellos, es decir, una expresión de juicio, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron, ahora ya no menciona el camino de Balaam, sino dice por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esto es otra cosa, ya no es solo maldecir al pueblo de Dios, hacer lo malo pensando que Dios va a bendecirme, no. Aquí Judas lo llama el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Él pensó hacer por dinero la obra de Dios, porque se le ofrecían presentes. El rey de Moab le ofreció cada vez más presentes, a tal punto que él dijo, no me hagas ir, o sea, él quería mismo ir y honrarlo. Personas que quieren hacer por dinero la obra de Dios, solamente buscando qué beneficios materiales lucrativos tienen para ellos. No podemos hacer la obra de Dios amando el dinero, porque es raíz de todos los males. Hunden a los hombres en perdición, las personas se alejan. Por eso la Biblia dice, no podemos poner el corazón en las riquezas cuando éstas aumentaren. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y quiero recordarte que el primer pecado que entró, hermano, a la raza humana fue por codicia, justamente. Y aquí vemos el error de Balaam. Personas que quieren hacer por dinero la obra de Dios, solo pensando en su propio vientre, como dice el libro de las cartas paulinas. También el libro de Pedro te dice que por amor al dinero hacen mercadería de las personas. O sea, ven en las personas su fuente de ganancia, de enriquecimiento. Pero acá, el libro de Apocalipsis menciona la doctrina de Balaam. Y esto es otra cosa, hermanos. Entonces la pregunta que hoy
nos tenemos que hacer en este momento, antes de ver bien este tema de la doctrina de Balaam, que empezó a infiltrarse dentro de esta iglesia, y luego los nicolaitas, que ya lo hemos visto antes? La pregunta que viene a continuación es, ¿cómo la iglesia llegó a esta condición? ¿Cómo es que llegó a esta condición? ¿Qué era la doctrina de Balaam? Si tú me acompañas en el libro de Números, rápidamente, por favor, porque sería bueno que nosotros tengamos bastante criterio en cuanto a esto. Números, por favor, ahí en tu Biblia, capítulo 25, versículo 1 dice así: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Observa el texto, a fornicar, literalmente a cometer actos inmorales con los moabitas, las mujeres moabitas. El versículo 2 no te dice que solo quedó en algo inmoral. El versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Claro, una cosa va de la mano con otra. Y dice acá, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ya se olvidaron de Dios, hicieron lo malo. Así acudió el pueblo, es decir, Israel, ¿a quién? A Baal Peor. Y el rey dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esto trajo la ira de Dios, el juicio de Dios. A tal punto que el versículo 9 del capítulo 25 de Números te dice lo siguiente: y murieron de aquella mortandad 24.000 hermanos, ¿no? O sea, casi un estadio de fútbol, para que entiendas. Y uno se pregunta cómo llegaron a esto. Números 31, por favor, para saber qué es la doctrina de Balaam. Dios no permitió que Balaam, el profeta, maldijera a la nación de Israel. Y de la misma manera Dios no permite que la nación o su pueblo escogido y la iglesia sea maldecida. Y claro, Balaam, por más que trató, no pudo y Dios no le dejó. Y Dios volvió la maldición en bendición. Pero después a Balaam se le ocurrió una idea. Bueno, no puedo maldecir a la nación de Israel, pero la voy a corromper. Y le enseñó a Balac cómo destruir a Israel. Y el versículo, capítulo 31 de Números, versículo 16, te dice exactamente qué y de quién vino esta idea. Versículo 16 de Números 31. He aquí, dice Dios, por consejo de Balaam, está hablando de ese pecado que hemos leído, fueron ellas, o sea, las mujeres, la inmoralidad, las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. En lo tocante a Baal Peor, ahí está, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Volvamos a Apocalipsis. ¿En qué consiste la doctrina de Balaam, hermanos? Bueno, no puedo maldecir a la iglesia, dice hoy en día los falsos profetas, el mismo Satanás, pero la voy a corromper, voy a introducir el pecado y el pecado va a ser su efecto. En eso consiste la doctrina de Balaam. No las puedo maldecir, pero los voy a destruir. ¿Cómo? Introduciendo la inmoralidad. Por eso Dios reclama a su iglesia, tienes ahí. Y esto se estaba enseñando como algo normal, como algo muy liviano. Hermanos, murieron 24.000. Y este ejemplo se usa en el Nuevo Testamento para advertirle a la iglesia de Pérgamo. Y había gente enseñando. Yo me pregunté dónde estaban los líderes de esta iglesia. Yo me pregunté dónde estaban las personas piadosas. ¿Por qué no se pusieron en alto y dijeron, esto no es aprobado por Dios? Y te voy a decir algo, la estrategia del diablo es la misma. Él no nos puede maldecir. Somos benditos con toda bendición espiritual, dice Efesios, pero sí nos va a corromper. ¿Qué usó de Pérgamo? La influencia, la presión del mundo, hermanos. Las presiones del mundo. ¿Cómo es posible llegar a este punto? ¿Por qué la iglesia llegó a este punto? Bueno, por la presión del mundo. Y el mundo ejerce una presión tremenda con nosotros. Por eso, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, es muy claro. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago capítulo 4, versículo 4, son versículos conocidos, pero a veces hemos olvidado la importancia, la seriedad con que se trata. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? ¿Quién puede prosperar teniendo a Dios como enemigo, hermano? Pero Santiago dice, si queremos ser amigos del mundo, no es que Dios se hace nuestro enemigo. Nosotros mismos nos ponemos en una posición de enemigos contra Dios. Y te voy a decir algo, nadie puede contra la poderosa mano de Dios. ¿Altercará el hombre con Dios? Dice Job. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Dice Job. No hay registro. Por eso la seriedad con la cual se presenta Jesús, con la espada aguda. Porque la iglesia había caído en el problema de mezclarse con el mundo, de permitir cosas que para Dios eran aborrecibles, como dice el versículo 15. Otro de ellos era la doctrina de Balaam. Y lo que la iglesia soporta a veces por fuera, hermano, esos embates, esos ataques diarios, tal vez pudimos haber tenido victoria en el pasado, pero no significa que lo vamos a tener en el futuro. Es decir, cada día debo estar armado con la verdad de la palabra de Dios. Cada día arrodillado de decirle a Dios, Dios, soy débil. Necesito de tu gracia, necesito de tu protección contra la influencia de este mundo. Jesucristo, Juan 17, oró por los suyos para que sean guardados del mal, justamente, por la influencia que el mundo ejerce. La Biblia nos dice en el libro de Efesios 2 que hemos sido rescatados del siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Miren, le voy a dar lectura, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice así. El cual, está hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para eso murió Jesús, ya no para ser parte otra vez del mundo. No estamos llamados a vivir aislados del mundo, pero sí separados del mundo. ¿Por qué? Porque para eso murió Jesús, para librarnos de ese sistema, de este presente siglo malo, hermanos. Y uno de los grandes problemas de esta iglesia era la mundanalidad. Había entrado el mundo en la iglesia a través de enseñanzas. Por eso es importante cuidarnos de estas doctrinas, de estas enseñanzas que pueden llevarnos con seducción, con artimañas, como dice el libro de Efesios, a amar el mundo de una manera que a veces no nos podemos dar ni cuenta, hermano. Segunda cosa, por la permisividad de la carne. El problema nuestro, hermanos, no solo está en el mundo, porque según Juan dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne nuestra carne es frágil, es débil. El libro de Pedro nos dice que debemos ser cristianos fieles que batallan contra los deseos carnales que hay en el alma todavía. Necesitamos hacer frente a nuestra carne. Jesucristo dijo, el espíritu está dispuesto. Por eso dijo, velad y orad, porque estamos dispuestos, no queremos pecar. Pero nuestra carne, hermanos, es débil. Jóvenes, la carne nuestra es débil. Nadie es fuerte en su propia fuerza, dice el libro de Isaías. Necesitamos entender que debemos someter todo apetito y deseo mundano a los pies de la cruz de Cristo. Por eso la Biblia nos dice en Gálatas, sé llenos del Espíritu. Ya no satisfacer, alimentar, nutrir los deseos de la carne. Esta iglesia empezó a ceder ante tremenda presión del mundo, hermanos. Así que vemos la presión del mundo, la permisividad de la carne. Esto de la carne nos lleva un poquito a pensar cómo empezó el primer pecado. Yo te mencioné hace un momento por la codicia. Cuando Satanás trató con Eva, le hizo ver que no era suficiente como Dios la creó. Porque le hizo ver que si comía del fruto del huerto, ese fruto prohibido por Dios, sería como Dios. Es llamativo ver que Satanás pone insatisfacción en nosotros. Pone insatisfacción de querer ser más y estar no contentos. Esto es lo que dice 2 Corintios 11:3. Pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
extraviados, es decir, corrompidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y quiero decirte que el tercer personaje no es solo el mundo, no es solo la carne, es el mismo diablo. Y el versículo 13 te dice rápidamente que esta es su función principal, porque dice que la iglesia estaba donde mora el trono de Satanás, donde se le honraba al diablo. ¿Y cómo termina el versículo 13? Donde mora Satanás. Ahora quiero que me tengas paciencia en este momento, hermano, porque quiero tratar de explicar bien qué significa esto según referencias que aparecen en la Biblia fuera de este pasaje. ¿Por qué se le menciona a Satanás en todo esto? Porque Él nos considera sus enemigos, es nuestro principal enemigo. Y Él no es ningún tonto, hermano, no tiene ni un pelo de tonto. La Biblia nos dice que sus maquinaciones o estrategias no nos son desconocidas. Y hoy en día, hermanos, enfrentamos a un enemigo formidable. Déjame decirte algunos detalles de Satanás. A él se le llama gobernador. Quiero que vean en estos detalles. Tenme paciencia, te lo vuelvo a decir, porque vamos a buscar muchas referencias ahorita de él. Y quiero, si puedes, hermano, anótalo, para que veas la gran similitud con la cual se quiere parecer a Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. El versículo 26, por favor. Mateo 12, versículo 26. Él tiene su reino, por eso es un gobernador. Jesucristo dijo lo siguiente de él. Doy lectura. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá? Observa el texto. Su reino, él tiene un reino. Claro, él quiere imitar al Rey de Reyes. Y dice aquí el texto que él tiene su reino. Jesús mismo reconoció esto. Tiene sus propios ángeles. Dios tiene sus ángeles. Cristo sus ángeles, los ángeles de su poder. Pero él también tiene sus propios ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Miren Mateo 25 para que veas. Cuando se habla del juicio en aquel día, la Biblia nos dice en Mateo 25 lo siguiente, versículo 41. Dice el texto, Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo, mira lo que dice el texto, y sus ángeles. Él tiene sus ángeles. Así que vemos que tiene un reino, tiene sus ángeles, él es considerado el Dios de este siglo, justamente. Segunda de Corintios 4:4, miren. Por favor, Segunda de Corintios 4:4. Vamos a leer desde el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el texto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué la gente no quiere responder al evangelio? Porque el versículo 4 dice, en los cuales, mira cómo lo llama, aunque con D minúscula, el Dios de este siglo, o sea, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es su imagen. Satanás es llamado el Dios de este siglo. Otra cosa, Apocalipsis 2:9 que acabamos de leer, Apocalipsis 2:9, que cuando lo hicimos en nuestro estudio anterior, dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tiene su propia iglesia. ¿Lo vieron? Jesucristo dijo esto de él. Tiene su propia sinagoga, su propia gente que le adora, su propia gente que se reúne para hacerle culto. Tiene todos los aspectos y las características para elaborar una buena creencia, una buena religión. Tiene su propio evangelio. Gálatas capítulo 1, miren por favor, Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado, dice Pablo cuando le hablan los Gálatas, porque entró otra corriente, otra doctrina, que descarrió a varias iglesias de la región de los Gálatas. Dice el texto, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora rápidamente menciona algo, el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, un demonio, es muy claro acá, ¿no?
que os anunciare otro evangelio diferente, que el que os hemos anunciado sea anatema, maldito. Tiene su propio evangelio que trae maldición, no bendición ni salvación, sino perdición. Así que vemos que tiene su reino, es considerado el Dios de este siglo, tiene su propia iglesia o sinagoga, tiene su propio evangelio, tiene sus propios ministros. Y tú dices, ¿qué? Sí, tiene sus propios ministros. Segunda de Corintios, capítulo 11. El versículo 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el texto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus, mira el texto, ministros, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tiene sus propios ministros. Así que ahí nos dice por qué a veces viene la apostasía, porque sus ministros ejercen su enseñanza. Tienen su propia doctrina, 1 Timoteo capítulo 4. Tienen su propia doctrina. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y ahí rápidamente te dice, ¿de dónde viene? Doctrinas de demonios. Tiene su propia doctrina, su propio evangelio, su propia iglesia, su propio ministro, su propio reino, sus propios ángeles. Pero también tiene su propia, y esto me asombró, su propia mesa de comunión. Nosotros, si Dios quiere, Dios nos permite, vamos a celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor, la comunión. Él tiene su propia mesa de comunión. Miren conmigo, 1 Corintios 10, ahí te dice claramente, 1 Corintios 10. No te sorprende esto, hermano, porque Él es un gran imitador. 1 Corintios 10, 20 al 21. Antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿A qué se refiere? Miren el versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Lo vieron? No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de ¿quién? De los demonios. Tienen su propia copa, su propia mesa. Tiene todo para establecer una tremenda religión. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, vuelvo a dar lectura. Yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero ¿cómo entró a la iglesia este veneno diabólico? Por medio de enseñanzas. Necesitamos estar alertas, tener un corazón que discierne en tiempos como estos. La Biblia nos dice que ellos apuntarán al oído. Versículo 16. Por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí rápidamente nos dice algo. Dice, al que venciere. Todo cristiano es más que vencedor, ya lo hemos visto. Pero al que venciere, daré a comer del maná escondido. Primero analicemos esto. El maná escondido. Bueno, el maná, según Éxodo 16, era incluso los salmos, Salmo 76. Se nos llama, o el Salmo 78, perdón, pan de nobles, trigo de los cielos. La provisión que Dios dio a su pueblo, hermano. Dios promete esto al que venciere. Y ellos guardaron un poco de maná y lo pusieron dentro del arca. Era la orden de Dios. El arca que Dios en su diseño reveló a Moisés que se hiciera, el arca del pacto. Y ahí pusieron en una urna, dice la Biblia, un poco del maná. Ese alimento nunca escaseó hasta que ellos entraron incluso a la tierra prometida. Josué justamente dice que en aquel día el maná cesó. Pero la buena provisión generosa del Dios Todopoderoso, el alimento que Dios tenía del cielo, era único y suficiente. Y así Dios tiene su alimento, la Biblia, para nosotros. Cristo es llamado el maná que vino del cielo. Usted no necesita de este mundo, hermano. Usted no necesita de algo nuevo.
Sin embargo, quiero advertirte algo. Israel se cansó del maná. Se fastidiaron de la provisión de Dios. ¿Qué puso Satanás en ellos? Insatisfacción, por lo cual quejaban vez tras vez. ¿Y sabes cómo Satanás ataca nuestros sentidos hoy? Por insatisfacción. ¿Sabe cómo quiere hacerlo en nuestros hogares, hermanos varones, casados, padres de familia? Que estemos insatisfechos con la esposa que Dios nos dio. Creyentes, que estemos insatisfechos, hijos, con los padres que Dios te dio. Que estés insatisfecho con la palabra de Dios. Bueno, esta no es toda la verdad, entonces te inclinas a leer libros, pero ¿qué hay de malo? Un poco de libros. Si no, nunca voy a... He escuchado, ¿no? Hoy en día se escucha mucho, es que si no, nunca voy a crecer en mi profesión. Mira, hermano, discúlpame esto que te diga, la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Es incomparable la nutrición celestial con la que el mundo ofrece. Necesitamos entender que debemos estar contentos con el maná que Dios nos provee. Dios promete esto para el que venciere. No es muy difícil poder interpretar esto. Algunos que ya no están contentos con la iglesia, se van a otras iglesias, buscan su propia iglesia. O sea, cuando no hay satisfacción, hermano, así entró el primer pecado. Puso descontento en Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. Puso descontento en sus corazones. Y claro, ellos pecaron. Y hace lo mismo hoy en día. Él pone un corazón insatisfecho y la insatisfacción, hermano, le abre la puerta al diablo. Ahí entra la codicia. Él fue el primero en codiciar el trono de Dios. No lo olvides. No subestimemos a este enemigo. Tenemos que estar contentos. Y aún en este tiempo de pandemia, estar contentos. Contentos con la palabra de Dios. Necesitamos estar contentos con las enseñanzas que Dios nos da. Con la iglesia que Dios nos dio. Con la esposa, la familia. Mira, cuando no estamos contentos, justamente los falsos maestros, para justamente complementar este tema de la apostasía, que entró aquí en Pérgamo, ¿sabes dónde apuntan? Dice, a gente que tiene comezón de oír, ya no están contentos con la Biblia, se vuelven a otras creencias. Y comienza muy sutilmente, por eso Efesios dice, ni deis lugar al diablo. Ahí está, la insatisfacción. Pero después dice el versículo 17, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito hay un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A mi manera de ver esto es la manera de interpretar esto, lo más desafiante y difícil que encuentro acá en estas iglesias. ¿Qué es esto de la piedrecita blanca? Después su nombre escrito. En verdad no lo sé muy bien, hermano, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que en aquellos días, las cortes de aquellos días, los que trataban casos y juicios, ellos tenían que dar veredictos negativos de ser personas que habían sido absueltas o personas condenadas. Y en las cortes se usaban piedras oscuras y piedras blancas para dar votaciones. No sé si esto concordará, pero cuando había mayor cantidad de piedras blancas es porque estaban absueltos, libres, ya no para una condena. Y claro, como la Biblia nos dice, que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, hemos sido absueltos y como dice la palabra de Dios en Romanos, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no somos de este mundo, ahora vivimos para lo eterno, poniendo la mira en lo que no se ve, porque son cosas eternas. Tal vez esto signifique la piedrecita blanca, no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Él promete estos galardones para aquel que venciere. Hermanos, estos días estamos viendo como iglesia, mirando el mundo que nos rodea en estos días en especial, un mundo bastante hostil. Te quiero volver a compartir la pantalla para mostrarte unas fotos de algo que tarde o temprano va a llegar a nuestra iglesia, a nuestra escuela. Tal vez ya está pasando en otras instituciones cristianas, tal vez está pasando en otras iglesias ya, pero yo creo que tarde o temprano va a entrar lo que se conoce como la famosa ideología de género. El mundo metido en la iglesia a través de esta creencia. ¿Qué es una ideología? Es un sistema de creencias o ideas cerradas
donde si tú estás no de acuerdo a la opinión de ellos, estás en su contra, eres considerado un enemigo. Bueno, yo quiero un ratito más compartirte la pantalla acerca de esto, hermano. Porque justamente si tú ves ahí en tu pantalla las fotos que quiero compartirte en este momento, ves ahí este hombre llamado John Mooney. En la década de los 60 vivió. Y ves aquí una familia, estos son canadienses. John Mooney es el inventor de la ideología de género. Él es el inventor. Pero me gustaría que puedas ver bien lo que pasó con este hombre. Con gran engaño, él trató de hacer ver que un hombre o una mujer no es definido por sus rasgos biológicos, sino por la cultura justamente y el mundo con el cual le rodea. Es decir, que biológicamente puede tener el aparato reproductor masculino o femenino, pero va a depender de la crianza de sus padres, del mundo que le rodea, para definir su identidad sexual. Y John Mooney fue el inventor de la ideología de género, y obviamente él era un médico, psicólogo, sexólogo, y él inventó esto, y no se oponía a la pedofilia, por ejemplo. Apoyaba todo tipo de práctica sexual aberrante. Y él quería tener la oportunidad de demostrar su creencia, su idea, su ideología. Y claro, un día la encontró. Cuando justamente en Canadá encontró unos padres que sus hijos, los dos varones, nacieron con un problema de fimosis en su aparato reproductor masculino. Y claro, en esos días ellos tenían que hacerle como una circuncisión. Ahora yo vi el artículo, no sé, un doctor lo puede escribir mejor, pero es con un aparato eléctrico. Lamentablemente a uno de ellos, a Bruce, uno de los niños, se le quemó su penecito, pues. Y entonces los papás se tocaron de nervio y dijeron, ¿qué hacemos? Es ahí donde ellos contactaron con John Mooney, porque uno de los niños había quedado sin aparato reproductor. Y lamentablemente fueron con él. Y él encontró el motivo para su experimento. Y empezó a decirles que primero le cambiaran de nombre, así que le pusieron a Bruce Brenda. Luego de eso les dijeron que tenían que comprarle ropa de mujer. Ahí está, tú ves en la foto con la mamá con los dos niños, pero acá abajo ves ya la diferencia. Le dejaron crecer el pelo, la vestían como mujer, le hablaban como mujer. Sin embargo, cuando empezaron a ir a la escuela, hermanos, ¿qué pasó con Brenda? Vio que su hermano era maltratado y ella se echó encima de los muchachos y les agarraba a golpes. Y decía, pues si es una mujer, ¿cómo es eso? Claro, en términos de teoría era una mujer, pero era un hombre. Se dice que cuando empezó a crecer ella, él empezó a tener sueños de que le crecían barba y no entendía por qué si era una mujer aparentemente tenía aspectos de hombre. Sus padres volvieron a John Mooney. ¿Saben qué les aconsejó este angelito? A caminar desnudos para que le a los papás, caminar desnudos en la casa, llevarlos a clubes nudistas, hacerles ver revistas pornográficas, ¿no? Para que ellos mismos puedan, ella identificar su género, su sexo. Y claro, esto no resultó, y en una tercera entrevista le dijeron, bueno, tiene que tener una entrevista con un hombre transexual, con una persona transexual. En la primera sesión salió huyendo de ahí. A los 11 años de edad tenía pensamientos suicidas. El hermano, David, el hermano, fracasó como en 2, 3 matrimonios que tuvo. Terminó suicidándose. Y en un día en una gasolinería también Bruce o Brenda terminó suicidándose. El papá y la mamá se tocaron de nervios, la mamá se terminó depresiva y el papá dedicado al alcohol. El único experimento de esta tontería llamada ideología de género fracasó totalmente. ¿Y qué quiere hacer el mundo hoy en día, hermanos? Imponer esta creencia, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la escuela. Jesucristo le dice a la iglesia, arrepiéntete. A veces queremos quedar bien con el mundo, no se puede. O es el mundo o es Dios. No hay un término medio.
Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no junta, desparrama. Habrá habido gente que se sostuvo en tiempos críticos y que no se dejó doblegar por la influencia diaria, agobiante de sus culturas y generaciones. Sí lo hay. Sí lo hay. Daniel capítulo 1. Es interesante ver cómo termina el versículo 1. Un hombre que vivió en por lo menos 3 periodos de gobiernos, de 3 diferentes culturas, 3 diferentes mandatarios, con 3 diferentes creencias, 3 diferentes costumbres, y eran violentas las 3. Sin embargo, Daniel 1:21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí te resume toda la vida de Daniel. Un hombre fiel a pesar de los cambios de gobierno, cambios culturales, cambio de los tiempos. Y era un eunuco, hermano, te lo recalco. ¿Cómo es posible? Porque él propuso en su corazón no contaminarse. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque el que hace la voluntad de Dios, escúchenme bien esto, hermanos queridos, escuchen bien esto, jóvenes, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haga la voluntad de Dios y pague el precio. Pero es mejor pagarlo a pagar el precio por ceder ante la basura de este mundo. Que Dios nos dio una iglesia, voy a decirlo así, con pantalones, para que cuando las cosas empeoren y nos quieran meter doctrinas de demonios, la iglesia diga, no, porque haré la voluntad del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, aquí está Daniel, para siempre. Proponga en su corazón no contaminarse. Amigo que nos escuchas, tal vez usted viene de una vida así, como muchos de nosotros. Pero Cristo le habla a su iglesia. Y Cristo le habla en esta noche a usted. Que usted también se arrepienta. Mira, tal vez tú has venido con otras ideas. Tal vez estás escuchando este mensaje con una resistencia en el corazón. Mira, no hay mejores manos que las del Salvador. No hay mejor palabra que las palabras de Jesucristo. Arrepiéntase. Reconozca a Jesús como su Salvador. Crea que Él murió por usted en la cruz, porque ya lo hizo, que resucitó al tercer día para darle el perdón y la vida eterna, y que muy pronto volverá. Acepte a Cristo en su corazón. Arrepentirse no es llorar solamente, no es lamentarse. Deje su pecado y venga a Cristo. Deje su vida y venga al Señor, y el que está en Cristo es nueva criatura. Si usted quiere vivir una vida que permanezca para siempre, y no estamos hablando solo de esta vida física, hermano. Estamos hablando de pasar a la gloria eterna con nuestro Salvador. Haga su voluntad. Y la voluntad de Cristo es que usted cree en Él. Esa es su voluntad. Hermanos queridos, no se deje seducir por el mundo. Jóvenes, no tenemos que gustar del mundo para creernos ser superiores. Ya tenemos una identidad en el Señor. Vivamos de acuerdo a esa identidad. Y si hay luchas en nuestro corazón, queridos y amados hermanos, proponga en su corazón no contaminarse. Y Dios nos dará gracia, porque es fiel para mostrarnos la salida en tiempos críticos. Seamos una iglesia fiel, que sostiene la verdad. Timoteo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que eso sea una realidad en la iglesia La Roca. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.